Hubo un tiempo en mi vida en que sentía que mi mente iba constantemente a toda velocidad, una tormenta de pensamientos que no podía controlar. Cada día me parecía más pesado, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver. Intentaba distraerme, hacer scroll sin parar, sumergirme en el trabajo, pero eso solo empeoraba las cosas. El ruido nunca cesaba. Entonces descubrí una práctica que lo cambió todo. Aprendí que la raíz de mi mente inquieta no era el mundo exterior, sino la forma en que dejaba que me inundara, sin control ni filtro. Fue entonces cuando recurrí a la sabiduría del budismo y por primera vez sentí una sensación de calma que no sabía que era posible. El budismo no ofrece soluciones llamativas ni métodos complicados. Se basa en la sencillez y la verdad. Lo que voy a compartir contigo son estrategias basadas en estas antiguas enseñanzas, pasos prácticos que me ayudaron a calmar la tormenta de mi mente. No son meras teorías, funcionan porque hablan de lo más profundo de lo que somos. Permítanme empezar con algo personal. Todas las mañanas me levantaba agotada, no porque no hubiera dormido, sino porque mis pensamientos nunca descansaban. ¿Conoces esa sensación, verdad? La preocupación constante por lo que pueda pasar, repitiendo viejas conversaciones o preguntándote si estás haciendo lo suficiente. Es agotador. Un día, conocí a alguien que parecía llevar una energía pacífica, una presencia tranquila que no podía ignorar. Cuando le pregunté cómo conseguía mantener la compostura, me dijo algo sencillo pero contundente. Tú no eres tus pensamientos, son como las nubes, pasan si les dejas. Al principio sonaba demasiado fácil, incluso un poco tópico, pero no podía quitarme la idea de la cabeza. ¿Y si no tuviera que luchar con cada pensamiento? ¿Y si pudiera elegir en qué concentrarme y dejar que el resto se alejara? Ese fue el comienzo de mi viaje hacia la sabiduría budista. Por ensayo y error, empecé a aplicar pequeños cambios a mi vida diaria. No intenté arreglarlo todo a la vez. Así no funciona esto. En lugar de eso, di un paso cada vez. Aprendí a centrarme en el presente. Creé pequeñas rutinas para enraizar mi mente y dejé de lado la necesidad de controlarlo todo. Poco a poco, la niebla se disipó. Comparto esto contigo porque sé lo que se siente al estar abrumado, al querer un descanso de tu propia mente. Y también sé que es posible encontrar la claridad, volver a sentirse ligero. Estas estrategias no consisten en cambiar quién eres, sino en descubrir la paz que ya está dentro de ti. Emprendamos juntos este viaje. Tanto si buscas pequeños momentos de calma, como un restablecimiento completo, estos pasos son una forma de empezar. Uno a uno, te ayudarán a dejar atrás el ruido, el desorden y el exceso de pensamientos constantes. No luchando contra ello, sino encontrando una forma mejor de vivir con ello. 1. Practica el momento presente. Permíteme empezar con una verdad que he aprendido por las malas. El momento presente es todo lo que realmente tenemos, y sin embargo la mayoría de nosotros nos pasamos la vida en cualquier sitio menos aquí. Yo solía ser un experto en esto, siempre estaba perdido en mi cabeza. Si no estaba rememorando errores del pasado, me preocupaba por cosas que aún no habían sucedido. ¿Te suena? La verdad es que a la mente le encanta divagar. Así está programada. Pero esto es lo que nadie te dice. Cuanto más tiempo pasas persiguiendo pensamientos del ayer o del mañana, más te pierdes el único momento que importa, el presente. Y créeme, yo me perdí muchas cosas antes de darme cuenta de esto. Las enseñanzas budistas tienen una hermosa forma de devolvernos al presente. Nos recuerdan que la mente, como un mono inquieto, saltará de rama en rama a menos que la entrenemos para permanecer anclada. Una de las lecciones más transformadoras que he aprendido es que no tengo que seguir todos los pensamientos.
Puedo elegir dejarlos pasar, como las hojas que flotan en un río. Pero no se trata de ignorar la realidad. Se trata de estar plenamente vivo ante lo que tienes delante. Cuando empecé a practicar la atención plena, me di cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado en piloto automático. Lavar los platos. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente repetía una conversación incómoda de hacía 3 días. Caminando al aire libre, hojeaba el teléfono y apenas me fijaba en el cielo o en la sensación del suelo bajo mis pies. No estaba viviendo, estaba existiendo en fragmentos. ¿Cómo podemos recuperar el presente? Empezando poco a poco. Para mí, empezó con algo tan sencillo como concentrarme en mi respiración. Ahora mismo, mientras lees esto, tómate un momento para notar tu respiración. No la cambies, simplemente siéntela. Inhala, exhala. Ya está. Ya estás en el momento presente. Cuando empecé a incorporar esta práctica a mi día a día, todo cambió. En lugar de estar consumida por las preocupaciones sobre el futuro, me encontré totalmente inmersa en pequeños momentos. El calor de mi té matutino, el sonido de los pájaros en el exterior, incluso la textura del jabón en mis manos mientras me las lavaba. No eran experiencias extraordinarias, pero eran profundas porque estaba allí de verdad. Una de las enseñanzas budistas más poderosas sobre este tema es la de Thich Nhat Hanh, que decía: «Bebe tu té despacio y con reverencia, como si fuera el eje sobre el que gira el mundo entero». Al principio no lo entendía. ¿Cómo podía tener sentido beber té? Pero cuando lo probé, realmente reduciendo la velocidad y prestando atención, me di cuenta de que lo especial no es el té. Es el acto de estar plenamente presente. Ahora sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Pero tengo demasiadas cosas que hacer. No tengo tiempo para sentarme y respirar. Yo también solía pensar eso. Pero aquí está la cosa. La atención plena no requiere tiempo extra. Puedes practicarla mientras haces lo que ya estás haciendo. Caminar, comer o incluso trabajar. La clave es centrarse en este momento, no en el anterior o el posterior. Por ejemplo, cuando trabajo ahora, pongo límites claros a mi mente. Me digo, esto es lo que estoy haciendo ahora. Nada más importa en este momento, y cada vez que noto que mis pensamientos se desvían, porque siempre lo harán, los traigo de vuelta suavemente. No se trata de perfección, se trata de presencia. No te voy a mentir, requiere práctica. Tu mente se resistirá al principio, querrá arrastrarte de nuevo a viejos patrones de pensamiento excesivo, pero cada vez que elijas volver al presente, estarás desarrollando una habilidad que cambiará tu vida. El momento presente es un regalo que a menudo pasamos por alto, pero cuando vamos más despacio y lo abrazamos, encontramos algo extraordinario: la paz. Y esa paz, amigos míos, lo vale todo. 2. Crea rutinas sencillas para tu mente. Déjame contarte un pequeño secreto. Tu mente ansía estructura, aunque no siempre lo parezca. Yo solía pensar que las rutinas eran aburridas, incluso restrictivas. Pensaba que vivir espontáneamente significaba que era libre, pero la verdad, sin ningún tipo de rutina, mi mente iba de un lado a otro, saltando de un pensamiento a otro sin sentido de la orientación. Era agotador. La cuestión es la siguiente: cuando la mente no tiene algo constructivo en lo que centrarse, llena el vacío con ruido innecesario, preocupaciones, remordimientos, listas de tareas aleatorias. Y ahí es donde empieza el caos. El budismo me enseñó que la sencillez y la disciplina son los antídotos contra este desorden mental. No se trata de horarios rígidos ni de convertir tu vida en una lista de tareas. Se trata de crear pequeños hábitos intencionados que den a tu mente una sensación de propósito y calma. Permíteme compartir un ejemplo.
Todas las mañanas me levantaba e inmediatamente miraba el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, las noticias. Antes incluso de salir de la cama, mi mente ya estaba abrumada. Un día decidí probar algo diferente. Inspirándome en las enseñanzas budistas, creé un sencillo ritual matutino. Empecé el día con 5 minutos de reflexión en silencio, sin teléfono, sin distracciones, solo yo sentada en quietud. Al principio me resultaba extraño. Mi mente no sabía qué hacer sin la habitual avalancha de información. Pero al cabo de unos días, algo cambió. Me di cuenta de que esos 5 minutos marcaban la pauta de todo el día. Mis pensamientos eran más claros y mis emociones más estables. Fue un cambio tan pequeño, pero tuvo un gran impacto. El budismo hace hincapié en el poder de la repetición. No se trata de hacer un gran esfuerzo, sino de las pequeñas cosas que hacemos constantemente. Una de mis enseñanzas favoritas es del Dhammapada. Poco a poco, una persona se vuelve buena, como una olla se llena de agua gota a gota. Esta es la esencia de crear rutinas. Cada pequeña acción se basa en la anterior y con el tiempo te transforman. Quiero que pienses en las áreas de tu vida en las que tu mente se siente más dispersa. Por las mañanas, durante el trabajo, por la noche, antes de acostarte. Elige uno de esos momentos y crea una rutina sencilla. No tiene por qué ser complicada. Quizá empieces el día escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido, o haces una pausa de 2 minutos en el trabajo para respirar profundamente. O terminas el día leyendo algo edificante en lugar de mirar el móvil. Una de las rutinas más útiles que he adoptado es dividir las tareas en pasos más pequeños. En el budismo, esto se relaciona con el concepto del esfuerzo correcto, centrarse en lo que es manejable y productivo. Cuando me siento abrumada por todo lo que tengo que hacer, escribo solo el siguiente paso, no todo el proyecto, ni el panorama general, solo lo siguiente. Es increíble lo mucho que aligeras la mente cuando enfocas la vida de esta manera. Pero aquí está la clave, no esperes la perfección. Algunos días te olvidarás de seguir tu rutina. No pasa nada. No se trata de ser rígido, sino de darle a tu mente algo estable a lo que aferrarse. Cada vez que vuelvas a tu práctica, estarás reforzando el hábito y construyendo una base para la paz. Crear rutinas sencillas ha sido una de las prácticas que más me han enraizado en la vida. No se trata de añadir más cosas a tu plato, sino de eliminar lo innecesario y centrarte en lo que realmente importa. Cuando tu mente tiene un ritmo que seguir, deja de perseguir cualquier pensamiento aleatorio. Y en esa quietud encuentras claridad, concentración y libertad. 3. Limitar el consumo de información innecesaria. Permíteme ser honesto contigo. Hubo un tiempo en mi vida en el que era un completo adicto a la información. Me levantaba, miraba las noticias, navegaba por las redes sociales y me sumergía en cualquier artículo o vídeo que me llamaba la atención. Al final del día, mi mente parecía una maleta abarrotada de tanta información inútil que no podía encontrar nada importante cuando lo necesitaba. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de lo siguiente. Mi mente no estaba abrumada porque el mundo fuera ruidoso, sino porque yo seguía dejando entrar el ruido. En el budismo hay una enseñanza llamada Indriya Samvara, o restricción de los sentidos, que significa ser consciente de lo que permites que entre en tus sentidos. Al principio suena restrictivo, pero en realidad es liberador. Piensa en ello como si despejaras tu espacio mental para poder centrarte en lo que de verdad importa. El mundo en que vivimos está repleto de información. Las notificaciones no dejan de sonar, los titulares reclaman a gritos nuestra atención y las redes sociales nos tientan con un scroll interminable.
Pero la cruda realidad es que la mayor parte de lo que consumimos no añade valor a nuestras vidas. Al contrario, crea un desorden mental que nos dificulta pensar con claridad o sentirnos en paz. Cuando empecé a restringir mis sentidos, no me aislé por completo del mundo. Simplemente me volví más consciente de lo que dejaba entrar. El primer paso fue identificar mis principales desencadenantes. En mi caso, era el ciclo interminable de las redes sociales y las noticias. Me di cuenta de que no ganaba nada con refrescar mis feeds cada hora. Era solo un hábito que drenaba mi energía y llenaba mi mente de ruido. Así que hice un cambio sencillo. Puse límites. Limité mi tiempo en las redes sociales a 30 minutos al día y elegí momentos específicos para consultar las noticias en lugar de dejar que secuestraran mi atención durante todo el día. Al principio fue difícil. Mis dedos buscaban instintivamente mi teléfono, ansiando ese rápido golpe de dopamina. Pero con el tiempo noté algo increíble. Mi mente se sentía más ligera. Tenía más espacio para pensar, para respirar, para simplemente ser. No se trata de aislamiento. El budismo no nos enseña a aislarnos del mundo, sino a relacionarnos con él sabiamente. Antes de consumir algo, pregúntate, ¿esto me sirve? ¿Me ayuda a crecer, a aprender o a encontrar la paz? Si la respuesta es negativa, déjalo. No tienes por qué ver todos los vídeos, leer todos los artículos o responder a todos los mensajes. Protege tu atención como si fuera sagrada, porque lo es. Una práctica que me ayudó fue sustituir el consumo innecesario por contenido intencional. En lugar de desplazarme sin pensar, empecé a leer libros que me inspiraban o a escuchar charlas que me animaban. Incluso empecé a pasar más tiempo en silencio, dejando que mi mente se asentara en lugar de atiborrarla con más información. Al principio me sentía incómoda, pero esa incomodidad era una señal de que estaba en el buen camino. Tal vez te preguntes, ¿por dónde empiezo? Empieza poco a poco. Elige un área de tu vida en la que la información te resulte abrumadora, las redes sociales, el correo electrónico o incluso las conversaciones con determinadas personas. Establece un límite. Tal vez sea desactivar las notificaciones, dejar de seguir cuentas que no aportan valor o dedicar ciertos momentos del día a desconectar. Te sorprenderá la claridad mental que consigues cuando dejas de dejar que el mundo controle tu atención. Limitar la información innecesaria no significa desconectarse. Se trata de elegir lo que merece tu atención y dejar ir el resto. Y en ese espacio de quietud encontrarás algo precioso. La capacidad de escuchar tus propios pensamientos, de conectar con tu sabiduría interior y de sentirte verdaderamente vivo. 4. Practica la gratitud diaria. Nunca olvidaré el día en que alguien me preguntó, ¿por qué estás agradecido hoy? Me quedé helada. No porque no tuviera nada que agradecer, sino porque nunca me había acostumbrado a darme cuenta. La vida siempre me pareció una carrera, perseguir objetivos, solucionar problemas, preocuparme por lo que no funcionaba. La gratitud me parecía un lujo para el que no tenía tiempo. Pero esto es lo que aprendí. La gratitud no es solo un pensamiento agradable, es una práctica transformadora. En el budismo, la gratitud está profundamente ligada al concepto de mudita, o alegría apreciativa. Es la capacidad de encontrar la felicidad en lo que ya tienes, en lugar de esforzarte siempre por tener más. Y déjame decirte que este cambio lo cambió todo para mí. Hay algo increíblemente enraizante en tomarse un momento para reconocer lo bueno que hay en tu vida. Es como pulsar el botón de pausa en tus preocupaciones y decir, un momento, aquí también hay belleza. Cuando empecé a practicar la gratitud a diario, noté una diferencia inmediata en cómo me sentía. El estrés no desapareció, pero perdió fuerza.
No me centraba solo en lo que estaba mal, sino que empecé a ver lo que estaba bien. Practicar la gratitud no tiene por qué ser complicado. Para mí, empezó con escribir 3 cosas por las que estaba agradecida al final de cada día. A veces eran cosas importantes, como mi salud o una conversación significativa. Otras veces eran cosas pequeñas como el calor del sol en la cara o el sonido de la lluvia. El tamaño no importaba. Lo que importaba era el acto de darse cuenta. Esto es lo bonito de la gratitud. Cuanto más la practicas, más crece. Es como entrenar la mente para que se centre en la abundancia y no en la carencia. Y no se trata solo de un ejercicio para sentirse bien, sino que tiene sus raíces en la neurociencia. Cuando te centras en la gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, las sustancias químicas que te hacen sentir bien, que mejoran tu estado de ánimo y reducen el estrés. La ciencia se está poniendo al día con lo que el budismo ha enseñado durante siglos. La gratitud es poderosa. Pero seamos sinceros, algunos días es difícil sentirse agradecido. Tal vez te enfrentas a retos que te impiden ver el lado bueno de las cosas. Yo también he pasado por eso. En esos días me recuerdo a mí misma una enseñanza budista. Incluso en el sufrimiento hay algo que aprender. La gratitud no significa ignorar las cosas difíciles, sino encontrar las lecciones, el crecimiento y los momentos de luz, incluso en la oscuridad. Si te estás iniciando en esta práctica, hazlo de forma sencilla. Antes de acostarte, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que ha ido bien ese día. Si puedes, escríbelo. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito, una lente a través de la cual ves el mundo. Y el mundo se ve diferente cuando estás agradecido. Los colores parecen más brillantes, los retos parecen menores, y la vida, incluso con sus imperfecciones, parece suficiente. La gratitud es un regalo que te haces a ti mismo. No cuesta nada, pero lo vale todo. Cuando cultivas un corazón agradecido, dejas de perseguir la felicidad y empiezas a encontrarla en la vida que ya tienes. Y eso, amigos míos, es una libertad sin igual. 5. La técnica de la visualización negativa. Permítanme compartir algo contraintuitivo que transformó por completo mi forma de pensar sobre los desafíos y los miedos. Se llama visualización negativa. Al principio, puede sonar extraño. ¿Por qué alguien pensaría intencionadamente en los peores escenarios? No es pesimista, pero esta es la verdad. Esta práctica no consiste en invitar a la negatividad, sino en afrontarla de frente para que deje de tener poder sobre ti. Antes de aprender esta técnica, yo era el tipo de persona que evitaba los pensamientos difíciles. Si me preocupaba perder algo, mi trabajo, una relación, mi salud, apartaba esos miedos del fondo de mi mente, fingiendo que no existían. Pero la evasión no ayudaba. Esos temores tácitos persistían, creando una corriente subterránea de ansiedad que nunca me abandonaba del todo. Entonces me topé con esta profunda enseñanza budista. El apego es la raíz del sufrimiento. Me di cuenta de que gran parte de mi confusión mental se debía a que me aferraba a las cosas y temía perderlas. La visualización negativa me dio una forma de enfrentarme a esos miedos y, paradójicamente, encontrar la paz. Funciona así. En lugar de huir de la idea de perder algo, lo enfocas suavemente. Por ejemplo, si tienes miedo de fracasar en un proyecto, imagina cómo sería ese fracaso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría? A continuación, profundiza. ¿Qué harías después? ¿Cómo lo reconstruirías? El objetivo no es quedarse en la negatividad, sino ver que, incluso en el peor de los casos, tienes fuerzas para resistir. Te daré un ejemplo personal.
Uno de mis mayores miedos solía ser perder el trabajo. Cada vez que pensaba en ello, me invadía una oleada de pánico, pero cuando practicaba la visualización negativa, me lo imaginaba. Me preguntaba, ¿y si me despiden mañana? ¿Qué haría? Al principio me sentí incómoda, pero a medida que repasaba la situación mentalmente, ocurrió algo increíble. Me di cuenta de que tenía opciones. Podía encontrar otro trabajo, recurrir a mis ahorros o incluso explorar un nuevo camino. El miedo perdió su fuerza porque ya lo había vivido en mi mente. El budismo nos enseña a aceptar la impermanencia. Todo en la vida es efímero, nuestras posesiones, nuestras relaciones, incluso nuestro cuerpo. La visualización negativa nos ayuda a aceptar esta realidad. En lugar de temer la pérdida, la aceptamos, y al hacerlo, apreciamos más profundamente lo que tenemos ahora mismo. Otro aspecto hermoso de esta práctica es que cultiva la gratitud. Cuando visualizas la pérdida de algo, tu salud, un ser querido o incluso un simple placer como el café de la mañana, empiezas a apreciarlo más. De repente, las cosas que das por sentadas te parecen preciosas. Dejas de ir deprisa por la vida y empiezas a saborearla. Si no conoces la visualización negativa, empieza por algo pequeño. Tómate un momento para reflexionar sobre algo que valoras, una relación, una oportunidad o incluso tus capacidades físicas. Ahora, imagina cómo sería tu vida sin ello. No se trata de asustarte, sino de reconocer su importancia. A continuación, vuelve al presente y deja que la gratitud te invada. Esta práctica puede resultar incómoda al principio, pero de eso se trata. El crecimiento se produce cuando te dejas llevar por la incomodidad, no cuando la evitas, y cuanto más practiques, más resistente serás. Las incertidumbres de la vida pierden su poder sobre ti porque ya has preparado tu mente para ellas. La visualización negativa no consiste en vivir con miedo, sino en liberarse de él. Al enfrentarnos a lo que tememos, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensamos, y en esa fuerza encontramos la paz. 6. Desarrollar una mentalidad orientada al servicio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo puramente por otra persona sin esperar nada a cambio? Si eres como la mayoría de la gente, puede que no ocurra tan a menudo como te gustaría. Sé que a mí no me pasó. Durante mucho tiempo estuve tan atrapada en mis propias preocupaciones, objetivos y listas de tareas pendientes que apenas pensaba en cómo podía ayudar a los demás. Pero cuando por fin desvié mi atención hacia el exterior, todo cambió. El budismo hace mucho hincapié en la compasión y el servicio. Una de mis enseñanzas favoritas es la siguiente: si enciendes una lámpara para alguien, también iluminará tu camino. Al principio, no entendía del todo lo que esto significaba. Pero cuando empecé a incorporar actos de servicio en mi vida, me di cuenta de que ayudar a los demás no solo les beneficia a ellos, sino que también aporta claridad, propósito y paz a tu propia mente. Permítanme contarles una anécdota. Hace unos años estaba pasando por un momento difícil. Mis pensamientos eran una maraña y no conseguía liberarme de mis propios problemas. Un día, un amigo mencionó que un refugio local necesitaba voluntarios. Dudé. Mi mente ya estaba tan abrumada, ¿cómo iba a ayudar a otra persona? Pero algo me empujó a ir. Ese día pasé unas horas sirviendo comidas a personas necesitadas. Era un trabajo sencillo, pero ocurrió algo increíble. Por primera vez en semanas, mis pensamientos se calmaron. No me obsesionaba con mis propias preocupaciones. Estaba totalmente presente, concentrada en el acto de dar. Cuando me fui, me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Esa experiencia me enseñó una profunda verdad. Cuando desplazamos nuestra atención de nosotros mismos a los demás, creamos espacio para la paz
en nuestra propia mente. Desarrollar una mentalidad orientada al servicio no significa que tengas que hacer grandes gestos o dedicar tu vida a la caridad, aunque son cosas maravillosas. Se trata de encontrar formas pequeñas y significativas de contribuir al bienestar de los demás. Tal vez sea ofrecer una palabra amable a un compañero de trabajo, ayudar a un vecino con la compra o simplemente escuchar cuando alguien necesita hablar. Estos pequeños actos de servicio se extienden y crean una sensación de conexión y propósito. En el budismo, esto está ligado al concepto de la acción correcta. Vivir de una manera que no solo te beneficie a ti mismo, sino también al mundo que te rodea. El servicio no es solo algo que haces, es una forma de ser, es una práctica que te abre el corazón y te recuerda que todos estamos interconectados. Pero seamos sinceros, ayudar a los demás no siempre es fácil. A veces estás cansado, ocupado o lidiando con tus propias luchas. Yo también me he sentido así, pero esto es lo que he aprendido. Los momentos en los que te sientes menos capaz de dar son a menudo los momentos en los que dar tiene el mayor impacto, no solo para la persona a la que ayudas, sino para ti mismo. El servicio te saca de tu propia cabeza y te lleva al momento presente. Te recuerda que formas parte de algo más grande. Si no estás seguro de por dónde empezar, empieza por lo que te parezca natural. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿quién necesita ayuda? ¿Qué puedo ofrecer? No tiene por qué ser perfecto ni profundo. El acto en sí es suficiente. Cuando cultivas una mentalidad orientada al servicio, transformas no solo la vida de los demás, sino la tuya propia. Tus preocupaciones se hacen más pequeñas, tu corazón se llena más y tu mente encuentra la paz en el simple acto de dar. Como enseñó Buda, nuestra propia vida tiene sentido en la medida en que toca a los demás. Al servir a los demás, nos servimos a nosotros mismos de la manera más hermosa posible. 7. Aprender a decir no. Yo solía ser el tipo de persona que decía sí a todo. ¿Necesitas ayuda con un proyecto? ¿Quieres que me quede hasta tarde en el trabajo? No hay problema. ¿Puedes asumir una responsabilidad más? Por supuesto. Al principio me sentía bien. La gente me apreciaba, me elogiaba y se apoyaba en mí. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. Cada sí que decía a los demás era a menudo un no a mí misma. Esto no era sostenible. Mi mente estaba abarrotada, mi energía agotada, y sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Fue entonces cuando descubrí el poder de decir no. Y déjame decirte que fue liberador. El budismo nos enseña la importancia de los límites. Uno de los principios básicos es el de la palabra correcta, samavaka, que incluye no solo cómo hablamos a los demás, sino cómo honramos nuestra verdad. Decir no cuando es necesario es una de las cosas más honestas y compasivas que puedes hacer por ti mismo y por los demás. Si te comprometes en exceso y te exiges demasiado, no solo te haces daño a ti mismo, sino que además no das lo mejor de ti en las cosas que ya has acordado. Permítanme que les cuente una historia personal. Hubo un tiempo en el que hacía malabarismos con el trabajo, los compromisos personales y un sinfín de favores a otras personas. Un día, un amigo íntimo me pidió que le ayudara a mudarse. Quería decir que sí, pero sabía que ya estaba abrumada. Aún así, me invadió el sentimiento de culpa. ¿Y si piensan que soy egoísta? ¿Y si se enfadan? Estos pensamientos me atormentaban hasta que recordé una enseñanza budista. No puedes verter de una copa vacía. Si no me ocupaba de mi propio bienestar, no podría ofrecerme plenamente a los demás. Así que dije que no, con suavidad pero con firmeza. Le expliqué mi situación y, para mi sorpresa, mi amiga lo entendió. Fue un momento crucial para mí. Me di cuenta de que decir no
me convertía en una mala persona, sino en una persona honesta. Y el alivio que sentí después fue innegable. Aprender a decir que no es fácil, sobre todo si estás acostumbrado a complacer a la gente, pero es una habilidad que merece la pena desarrollar. Esto es lo que me ayudó. Antes de comprometerme con algo, hago una pausa y me pregunto, ¿tengo tiempo, energía y espacio mental para esto? Si la respuesta es no, lo acepto. A veces digo, ojalá pudiera ayudar, pero ahora no puedo. Otras veces un simple lo siento, no puedo es suficiente, sin excusas, sin culpa. El budismo nos recuerda que los límites no son barreras, sino actos de amor propio. Crean el espacio que necesitamos para nutrirnos, para que podamos dar con más libertad y autenticidad cuando llegue el momento. Cuando aprendes a decir no, recuperas el control de tu vida, proteges tu paz y, quizá lo más importante, te das permiso para dar prioridad a lo que de verdad importa. 8. Deja de buscar la aprobación de los demás. Durante mucho tiempo viví pendiente de la aprobación de los demás. Cada decisión que tomaba, desde la ropa que llevaba hasta mi forma de hablar, estaba influida por lo que creía que la gente quería de mí. Y aunque entonces no me daba cuenta, esta necesidad constante de validación era agotadora. En mi mente siempre rondaban pensamientos como, ¿les ha gustado lo que he dicho? ¿Soy lo bastante buena? ¿Y si piensan que no soy capaz? Un día me topé con una enseñanza budista que me golpeó como un rayo. Aquellos que están libres del apego a la alabanza y la culpa están verdaderamente en paz. Era tan sencillo y tan profundo a la vez. Me di cuenta de que estaba dejando que las opiniones de los demás dictaran mi autoestima. Estaba cediendo mi poder, atando mi felicidad a algo que no podía controlar. A partir de ese momento, empecé a trabajar para dejar de lado la necesidad de aprobación. No fue fácil, en un mundo en el que los me gusta, los comentarios y la validación externa parecen medir el éxito. Dar prioridad a tu propia opinión es como nadar contracorriente. Pero cada pequeño paso que daba me acercaba más a la libertad. Esto es lo que aprendí. Buscar la aprobación es una trampa. Por mucho que hagas, nunca podrás complacer a todo el mundo. E incluso si consigues la aprobación de alguien, es efímera. Las opiniones de la gente cambian. Lo que valoran hoy puede no importar mañana, pero tu relación contigo mismo es constante. Y es la única aprobación que realmente necesitas. Una de las formas más prácticas en las que empecé a cambiar mi mentalidad fue haciéndome una simple pregunta. ¿Hago esto porque está en consonancia con mis valores o porque quiero que otra persona me valide? Si la respuesta era la segunda, hacía una pausa y me reevaluaba. Al principio me sentía incómoda, pero con el tiempo empecé a confiar más en mí misma. Empecé a tomar decisiones que me parecían auténticas, no interpretativas. Otro avance se produjo cuando dejé de dar demasiadas explicaciones. El budismo nos enseña el valor de la sencillez y la autenticidad. No le debes a nadie una explicación detallada de cómo vives tu verdad. Si alguien cuestiona tus decisiones, no pasa nada por exponer con calma tus razones y seguir adelante. Su comprensión o falta de ella no te define. Dejar de lado la necesidad de aprobación no significa que dejes de preocuparte por los demás. Significa que dejas de permitir que sus opiniones controlen tu autoestima. Puedes seguir valorando los comentarios, pero aprendes a discernir lo que es constructivo de lo que es innecesario. Y cuando recibes una crítica, la aceptas sin dejar que te desestabilice. Este cambio de mentalidad es liberador. Cuando dejas de buscar aprobación, recuperas tu energía.
Tu mente se vuelve más tranquila, menos centrada en el ruido externo. Empiezas a vivir para ti, no para las expectativas de los demás. Y es entonces cuando llega la verdadera paz. Buda dijo: no busques refugio en los demás, sé una luz para ti mismo. Esas palabras se han convertido en mi mantra. Cada vez que me sorprendo cayendo en viejos patrones de búsqueda de validación, vuelvo a ellas. Me recuerdan que mi valía no es algo que deba ganarme, sino algo que ya está dentro de mí. Y también está dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es reclamarlo. 9. Simplifica tus decisions. Déjame preguntarte algo. ¿Con qué frecuencia te encuentras atrapado en el interminable ciclo de la toma de decisiones? Desde las decisiones más pequeñas, como qué ropa ponerte o qué comer, hasta las más importantes, como los cambios profesionales o las relaciones personales, cada día puede parecer una serie de bloqueos mentales. Yo solía vivir así, pensando demasiado, analizando cada detalle y cuestionándome a mí misma. Era agotador. Entonces aprendí una de las lecciones más poderosas del budismo. La sencillez es libertad. Buda enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de complicaciones innecesarias. Cuando racionalizamos nuestras decisiones, no solo ahorramos energía, sino que también nos liberamos del desorden mental que nos mantiene estancados. Compartiré una historia de mi propia vida. Hubo un tiempo en que incluso decidir qué cocinar para la cena me parecía abrumador. Buscaba recetas, consideraba cada ingrediente y dudaba de mi elección antes de decidirme. Cuando empezaba a cocinar, estaba mentalmente agotada. Parece trivial, pero estas pequeñas decisiones se acumulaban y me dejaban con menos energía para las cosas más importantes y significativas de la vida. Un día me di cuenta de que este cansancio constante por las decisiones no tenía que ver con las elecciones en sí, sino con mi relación con ellas. Estaba dando demasiada importancia a cosas que no la merecían. Inspirándome en los principios budistas, empecé a simplificar mis decisiones de forma práctica. Por ejemplo, creé un plan semanal de comidas para no tener que pensar qué cocinar cada noche. También adopté la idea de un armario por defecto, elegir unas cuantas prendas versátiles que me gustaran y ponérmelas con regularidad en lugar de agonizar pensando qué ponerme. Esta práctica se extendió a otros ámbitos de mi vida. En el trabajo, empecé a priorizar las tareas por adelantado, centrándome en una cosa cada vez en lugar de hacer malabarismos con todo a la vez. En las relaciones, dejé de sobreanalizar mis palabras y confié en mis intenciones. Cada uno de estos cambios fue pequeño, pero juntos crearon una sensación de tranquilidad que no había conocido antes. El budismo nos enseña a centrarnos en lo esencial y a desprendernos de lo que no lo es. Una de mis citas favoritas es del propio Buda: no lleves contigo lo que no te sirve. Cuando aplicamos esta sabiduría a la toma de decisiones, queda claro que la mayoría de las elecciones no requieren tanta energía como les damos. Esto es lo que me funcionó a mí. Empecé a crear sistemas. Por ejemplo, en lugar de decidir cada mañana si meditar o no, lo convertí en una parte no negociable de mi rutina. Al convertir las decisiones en hábitos, liberé mi espacio mental para cosas más importantes. También aprendí a limitar mis opciones. Los estudios demuestran que tener demasiadas opciones puede abrumarnos. Así que empecé a limitar mis opciones a 2 o 3 para cualquier cosa que tuviera que decidir. Simplificar tus decisiones no significa que evites las opciones importantes, sino que reservas tu energía para ellas. Cuando tu mente no se atasca con decisiones triviales, puedes abordar las más importantes con claridad y confianza, y con el tiempo descubrirás que tu vida se siente más ligera, más intencional y menos caótica. 10. Practica el desapego emocional.
Déjame decirte algo que ojalá hubiera entendido hace años. Tus emociones no tienen por qué controlarte. Durante la mayor parte de mi vida, dejé que dictaran mis pensamientos, decisiones y reacciones. Si algo me disgustaba, pensaba en ello durante horas, repitiéndolo en mi mente. Si me sentía ansiosa, entraba en una espiral de cavilaciones. Era agotador, y lo que es peor, me estancaba. Entonces descubrí el poder del desapego emocional a través de las enseñanzas budistas. Al principio, lo malinterpreté. Pensaba que desapegarse significaba no sentir nada, como volverse frío o indiferente. Pero me equivocaba. El desapego no consiste en reprimir las emociones, sino en aprender a observarlas sin dejar que nos consuman. El budismo nos enseña que las emociones son como las olas. Suben, alcanzan su punto álgido y finalmente pasan. El problema es que a menudo nos aferramos a ellas, intentando aferrarnos a las buenas o luchar contra las malas. Este aferramiento es lo que causa el sufrimiento. Buda dijo: solo pierdes aquello a lo que te aferras. Cuando empecé a practicar el desapego, me di cuenta de que no tenía que aferrarme ni resistirme. Simplemente podía dejar que las emociones fluyeran a través de mí. Permítanme compartir un ejemplo personal. Hubo un momento en que un desacuerdo con un amigo íntimo me hizo sentir herido y enfadado. Mi viejo hábito habría sido repetir la conversación sin parar, analizando cada palabra y alimentando mi frustración. Pero esta vez hice una pausa. Me recordé a mí misma que mis emociones no eran permanentes, que no me definían. En lugar de reaccionar, me senté con el sentimiento. Noté cómo se sentía en mi cuerpo, reconocí su presencia y dejé que pasara de forma natural. Para mi sorpresa, la intensidad desapareció mucho más rápido de lo que esperaba. Esta práctica se denomina conciencia plena y es la piedra angular del desapego emocional. No significa ignorar las emociones, sino crear un espacio entre tú y ellas. En lugar de decir, estoy enfadado, intenta decir, siento enfado. Ese pequeño cambio te recuerda que las emociones son estados temporales, no identidades permanentes. Otra herramienta que me ayudó fue la autoindagación. Cuando me sentía abrumada por una emoción, me preguntaba, ¿por qué me siento así? ¿Se debe a algo que puedo controlar o a algo que no? La mayoría de las veces me daba cuenta de que mi agitación emocional estaba ligada a cosas que escapaban a mi control. La opinión de otra persona, un resultado impredecible o un acontecimiento del pasado que no podía cambiar. Dejar de lado la necesidad de controlar esas cosas me produjo un alivio inmenso. Practicar el desapego emocional no significa que dejes de preocuparte. De hecho, te permite preocuparte más profundamente porque ya no estás nublado por la reactividad. Cuando no te consumen tus propias emociones, puedes abordar las situaciones con claridad, compasión y sabiduría. He aquí una forma sencilla de empezar. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, haz una pausa. Respira hondo y di el nombre de lo que sientes. Esto es ira, esto es miedo, esto es tristeza. Después, recuérdate a ti mismo, esto también pasará. Visualiza la emoción como una nube que surca el cielo o una ola que llega a la orilla. Es temporal y se desvanecerá. Con el tiempo notarás un cambio. Seguirás sintiendo emociones, pero no te controlarán. Responderás a los retos de la vida con mayor facilidad y perspectiva. El desapego emocional no consiste en anestesiarse, sino en liberarse, y en esa libertad encontrarás una profunda sensación de paz. 11. Establece límites claros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste sí a algo que realmente no querías hacer? Tal vez fue aceptar un trabajo extra, pasar tiempo con alguien que drena tu energía,
o dejar que una situación continúe a pesar de que te hace sentir incómodo. He pasado por eso más veces de las que puedo contar, y durante mucho tiempo pensé que decir sí formaba parte de ser una buena persona. Pero esto es lo que aprendí por las malas. Cada vez que permites que alguien cruce tus límites, sacrificas una parte de tu paz. Los límites son una de las cosas más amorosas y poderosas que puedes establecer para ti y para los demás. El budismo nos enseña que el equilibrio es la clave de una vida armoniosa. Sin límites nos sentimos abrumados, resentidos y desalineados con nosotros mismos. Una enseñanza sobre la que reflexiono a menudo es la siguiente: no siempre puedes controlar a los demás, pero puedes controlar lo que permites. Durante mucho tiempo luché contra los límites. Pensaba que ponerlos me haría parecer egoísta o poco amable. Pero la verdad es que los límites no son muros, son directrices. Enseñan a los demás cómo tratarte y protegen tu bienestar emocional y mental. Sin ellos, es como dejar la puerta de tu mente abierta de par en par, dejando que cualquiera entre y perturbe tu paz. Permíteme que te cuente una historia. Hubo un tiempo en que decía que sí a todas las peticiones de trabajo, incluso cuando eso significaba quedarme hasta tarde, trabajar los fines de semana o sacrificar mi tiempo personal. Quería que me consideraran fiable, valiosa y agradable. Pero con el tiempo empecé a sentir resentimiento hacia las mismas personas a las que intentaba complacer. En mi mente bullían constantemente pensamientos de frustración y agotamiento. Fue entonces cuando me di cuenta: no estaba enfadada con los demás, sino conmigo misma por no poner límites. Así que empecé poco a poco. La siguiente vez que alguien me pedía algo que yo no podía asumir de forma realista, le decía que no, con educación, pero con firmeza. Al principio me aterrorizaba. Me preocupaba decepcionar a la gente o que me juzgaran, pero para mi sorpresa, la mayoría de la gente respetaba mi honestidad, y la sensación de alivio que sentí valió la pena cada momento de incomodidad. El budismo nos enseña a ser compasivos, pero la compasión empieza por uno mismo. Poner límites no consiste en dejar a la gente fuera, sino en enseñarles a respetar tus límites y los suyos. Es un acto de autoestima y autocuidado. He aquí cómo empecé a crear límites en mi vida. 1. Sé claro y sincero, comunica tus límites con calma y de forma directa. Por ejemplo, en lugar de decir, intentaré ir, di, no estoy disponible, pero gracias por pensar en mí. La gente aprecia la claridad, aunque no sea lo que quería oír. 2. Deja de dar demasiadas explicaciones. Esto fue muy importante para mí. Solía pensar que tenía que justificar mis límites con una explicación detallada, pero la verdad es que no es una frase completa. No le debes a nadie una razón elaborada para proteger tu paz. 3. Protege tu tiempo y tu energía. El budismo hace hincapié en la atención plena y en estar presente. No puedes hacerlo si estás constantemente sobrecargado de compromisos. Aprende a dar prioridad a lo que de verdad importa y deja ir lo que no. Uno de los mayores problemas con los límites es la culpa. Solía sentirme fatal por decir que no, como si estuviera defraudando a la gente. Pero entonces me di cuenta de algo. Cada vez que me excedía para complacer a los demás, me estaba defraudando a mí misma, y el resentimiento no ayudaba a nadie. Un principio budista que me ayudó a replantearme esta culpa es la idea de la acción correcta, Sammakamanta. Nos recuerda que nuestras acciones deben estar en consonancia con nuestros valores y nuestro bienestar. Decir no es egoísmo, es un acto de integridad. Te permite dedicarte plenamente a las cosas y las personas que realmente importan. Si es la primera vez que establece límites, empiece con pequeños pasos. La próxima vez que alguien te pida algo que te parece demasiado,
tómate un momento para reflexionar antes de responder. Pregúntate a ti mismo, ¿coincide esto con mis valores? ¿Tengo tiempo y energía para esto? Si la respuesta es no, acéptalo. Al principio puede resultar incómodo, pero, como cualquier otra práctica, se hace más fácil con el tiempo. La belleza de los límites es que crean claridad, no solo para ti, sino también para las personas que te rodean. Cuando estableces límites claros, enseñas a los demás a relacionarse contigo de forma respetuosa y equilibrada, y al hacerlo, proteges tu paz, tu energía y tu mente. Buda dijo, tú eres el guardián de tu propia felicidad. Poniendo límites es como proteges esa felicidad. No se trata de mantener a la gente fuera, sino de asegurarte de que lo que permites en tu vida se alinea con tu bienestar. Y cuando lo haces, creas espacio para el tipo de paz y claridad que transforma no solo tu mente, sino toda tu vida. Desintoxicar tu mente y encontrar claridad no consiste en añadir más cosas a tu plato, sino en quitar las capas de pensamientos, distracciones y hábitos innecesarios que te agobian. Estas 11 estrategias, arraigadas en la sabiduría atemporal del budismo, ofrecen formas sencillas, pero profundas, de acallar el ruido, reconectar contigo mismo y abrazar una vida de equilibrio y paz. Quiero conocer tu opinión. ¿Cuál es la estrategia que más te apetece probar? ¿O qué es lo que ya haces para encontrar la calma en tu vida? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo. Creemos un espacio donde podamos aprender y crecer juntos. Y si has encontrado valor en este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Al suscribirte, te unirás a una comunidad centrada en la atención plena, el crecimiento personal y la vida con sentido. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Gracias por vernos y recuerda, la paz empieza en el interior. Hasta la próxima.